Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor nuevamente poder estar con todos ustedes compartiendo la palabra de nuestro Señor. Recuerda, allí donde tú te encuentras, el Señor tiene grandes y maravillosos planes para ti y toda tu familia. Decláralo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñame a hacer una oración allá en tu casa. Vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a darle gracias por este tiempo. Cierra tus ojos. Padre poderoso, te damos gracias, bendito Rey. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad que nos das, por este nuevo día, por este tiempo que nos regala, Señor. Nos despertaste, estamos vivos, Señor, y nos das este tiempo, Señor. Nos regalas este tiempo. Y parte de ese tiempo hemos venido a tu casa para honrarte, alabarte y glorificarte, Padre, agradecidos por lo que haces en nuestras vidas. Pero también queremos invertirlo escuchando tu palabra, Señor. Oyendo tus enseñanzas, Señor, en todo momento que dirigen nuestra vida. Permítenos, Padre, en este tiempo poder entenderlas. Espíritu Santo, guíanos en todo momento. Enséñanos por el camino que nos lleva a la verdad. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en este tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos. El título de la prédica se llama Sigue la guía que lleva al camino. Quería compartirte algo. Hace unos días atrás, el Señor nos dio la oportunidad de salir un poco de vacaciones con toda la familia. Pero fuimos a un lugar que no conocíamos. Un lugar que era nuevo, muy bonito. Nada más habían mandado las fotos, era a faldas del volcán. Y es allá en Atlisco, Puebla. Pero no sabíamos cómo llegar a ese destino. Era la primera vez que íbamos a ir. Y damos gracias a Dios porque existen hoy en día aplicaciones como el Google Maps, que nos ayudan a poder llegar a un destino de una forma rápida. Anteriormente era muy complicado poder estar buscando cómo llegar a algún destino. Hoy en día en estas aplicaciones, desde donde estemos, nada más ponemos el domicilio en el que estamos y ponemos el destino al que queremos ir. Y de inmediato nos aparece un mapa donde se traza un camino para llegar al destino. Esas aplicaciones te dicen hasta el tiempo que vas a hacer, la ruta mejor que puedes tomar, te dan alternativas, te dice cuánto te vas a gastar en casetas. O sea, muy grande y muy buena la herramienta que nos ayuda a poder llegar al destino. Cuando le das iniciar, aparece un cursor, que es la guía que nos muestra qué es lo que tenemos que ir haciendo. A la derecha, a la izquierda, tantos kilómetros vas a encontrar una caseta. Y siguiendo esa guía, llegamos al destino final. En la palabra de nuestro Señor, la palabra misma nos traza el camino que nosotros debemos de seguir. Si me ponen la imagen, por favor, Salmo 119, 105, dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en la palabra del Señor, un versículo nos puede llevar a muchos caminos diferentes y va a depender mucho de la voluntad y el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Pero siempre nos va a llevar de un punto A a un punto B.
y es de acuerdo al plan que tiene para tu vida y para mi vida. Yo lo que entiendo en este versículo que acabamos de leer, hermanos, y tal vez tú tengas otro entendimiento porque el Espíritu te da ese discernimiento y esa interpretación de su palabra, muy diferente a lo mejor a la que yo estoy tomando. Pero yo tengo este entendimiento en este versículo que acabamos de leer, que es: lámpara a tus pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo entiendo que la palabra del Señor nos enseña el camino que debemos seguir para agradar a Dios y para salvación de nuestra alma. Yo es lo que entiendo en ese, y eso es lo que la palabra del Señor muchas veces nos lleva por ese camino que nos va a llevar a la salvación. Pero ¿de qué otra forma también nos ayuda la palabra del Señor? Te voy a dar unos puntos que yo saqué. Cada uno viene con su referencia bíblica para que en caso de que tú con más tiempo la quieras buscar, ahí habla sobre el punto que vamos a ver. No me estoy deteniendo mucho en esta parte porque quiero enfocarme más en la parte que viene. Dice: ¿a qué nos ayuda la palabra de Dios? A ver la vida de manera diferente. Gálatas 2:20. La palabra del Señor nos lleva muchas veces a no verla como la vivíamos antes o como éramos antes sin conocer a Dios. Al conocer a Dios podemos entender una nueva forma de vivir. Cambia nuestros pensamientos conforme a su palabra. Y esto nos ayuda a caminar de otra forma, caminar en la luz y no en la oscuridad. A tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Cuando nosotros involucramos a Dios, no nada más en nuestras decisiones, en nuestros sueños, en nuestros planes, en nuestra familia, tomaremos decisiones correctas en nuestra vida, porque el plan de Dios es bueno para nosotros, para todo el ser humano. Pero en el momento que nosotros tomamos en cuenta esa voluntad, el Señor nos ayuda a tomar esas decisiones correctas. A crecer en sabiduría, Santiago 1:5. Hoy en día, aquí en la iglesia se está dando un curso que habla que es sobre toda la lectura de la Biblia, palabras más dulces que la miel, que nos la da nuestro pastor. 66 libros que se leen en ese curso. Y las personas que lo han tomado y los que estamos tomándola nuevamente, es como si fuera un deleite espiritual, un manjar espiritual, todo ese conocimiento que hay en la Escritura. Y con la lectura lo vamos asimilando y comprendiendo. Nos vamos llenando de conocimiento. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu? Del Espíritu y todo lo que hacen con respecto al ser humano. ¿Quién es ese Dios todopoderoso? Pero esto, hermanos, eso se le conoce como conocimiento. Pero sabiduría es otra cosa. Sabiduría, recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si en tu vida ya hay temor a Dios, tú comienzas a ser una persona sabia. Pero cuando escuchamos la palabra del Señor y la ponemos por obra, comenzamos a crecer en sabiduría. Obedecemos lo que el Señor nos dice y de esa forma vamos creciendo en sabiduría día a día en nuestras vidas. También la palabra nos ayuda a conocer a Dios y la voluntad para nosotros. Efesios 3:8-9. A conocer a Dios, como te decía, la lectura de la palabra nos ayuda a entender quién es el Dios Todopoderoso. Pero también podemos entender cuál es la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. El saber el por qué y para qué fuimos creados por el Señor, para honra y gloria de nuestro Padre. Entonces, a través de esto, de la palabra nos enseña ese conocimiento de quién es Dios y su voluntad. También nos ayuda a enfrentar a nuestros enemigos y a soportar la persecución. Mateo 5:44. Dice la palabra que ama a tus enemigos, bendice a quien te maldice, ora por aquellos que os ultrajan y los que te hacen persecución. Entonces la palabra del Señor nos ayuda a enfrentar a esos enemigos. Pero tal vez tenemos enemigos diferentes, no con personas, sino también enemigos poderosos. Para nosotros a lo mejor son poderosos o muy difíciles de vencer.
gigantes como el gigante Goliat que enfrentó David, o los muros gigantes que había en Jericó, que a simple vista era imposible que se derrumbara o que David venciera a ese gigante. Pero a través de la palabra, Dios nos ayuda a vencer ese tipo de enemigos en nuestra vida, enemigos como vicios, carácter, ansiedad, enfermedades, formas de ser, cautivos. Nos ayuda a liberarnos del cautiverio que estos enemigos tienen en nuestra vida. Y la palabra del Señor nos ayuda a enfrentar esas situaciones. Y la persecución, porque muchas veces, tal vez hoy no nos persigan como en aquel entonces eran llamados los primeros cristianos, los del camino, que eran perseguidos y si los capturaban, muchas veces hasta llegaban a la muerte. Hoy en día a lo mejor no nos persiguen, pero tenemos señalamientos. Gente que no comparte el cómo somos o por qué nosotros adoramos al Señor. Y nos señalan y nos critican y nos burlan y se burlan. Pero nosotros somos diferentes a ellos. No es que tengamos 3 manos o 4 ojos, sino que simplemente nosotros hemos confiado y creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace diferentes. Y por último, Dios nos advierte cuando comenzamos a andar por senderos que nos alejan de Dios. Proverbios 2, del 12 al 15. La palabra trabaja de tal forma, lo que el Señor diseñó también en nuestras vidas, y todos los que hemos creído en Él, que nos advierte cuando más adelante hay un peligro. Cuando estamos caminando en sentido contrario a lo que el Señor nos ha enseñado, al camino que el Señor trazó. Y nos advierte que ese camino nos puede llevar a muerte. Entonces la palabra del Señor también te pone alertas para que no te equivoques y te mantengas en el camino y en la voluntad de nuestro Dios. Como te decía, son solo 6 puntos que sacamos, pero la palabra del Señor es más grande. Hay muchos puntos en los que la palabra del Señor nos ayuda como personas. Pero como te decía, son los que yo saqué y nos ayudan en parte de nuestra vida a nosotros como seres humanos a seguir adelante, a seguir por ese camino que trazó Jesús, ese camino que está en las Escrituras. Y a donde me quiero concentrar, hermanos, es en el siguiente punto. Tal vez tú tengas ya mucho tiempo conociendo la palabra, ya seas de los hermanos que ya tienen muchos años conociendo la palabra, y has desarrollado a lo mejor un método de estudio para leer la palabra del Señor. Tal vez lo que yo te voy a hablar ahorita sea un nuevo método o ya lo conozcas, pero también va dirigido a aquellas personas que por primera vez inician, aquellas personas que comienzan a abrir la Escritura y comienzan a leerla, y muchas veces cuando la leemos por primera vez, entendemos nada más lo que está plasmado y muy a la ligera, no con profundidad, y no podemos ver muchas cosas que el Espíritu tiene también en esa palabra. Como veíamos al principio, un versículo nos puede llevar en muchos sentidos, dependiendo del plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces quiero mostrarte un método que te puede ayudar para entender un poco más la palabra del Señor. El método, si me ponen la siguiente imagen, se llama método inductivo para la lectura de la Biblia. ¿Qué significa la palabra inductivo? Significa lo siguiente: método de razonamiento que se basa en la observación de hechos particulares para llegar a conclusiones generales y consiste en 3 puntos básicos. El primero es observar, el segundo es interpretar y por último aplicar. En observar, hermanos, casi siempre es lo que le corresponde al lector. Cuando abrimos algún versículo, es necesario estar atento de lo que se está mencionando. Qué cosas se hacen mención en particular en cada punto que estamos leyendo para poder después tomar una interpretación. En la interpretación vamos a aplicar el conocimiento previo de cada uno de nosotros, la experiencia, y hay una herramienta que se le conoce como hermenéutica. Y esta hermenéutica nos ayuda
también para poder tener una interpretación más grande de lo que estamos leyendo o mejor. Y en esta nos podemos apoyar en contextos, en versículos, en planos, en mapas o en algún libro que aporte para poder tener una mejor interpretación de lo que estamos leyendo, lo que plasmó el autor. Observar es lo que nosotros leemos e interpretar es lo que el autor quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Y por último, aplicar, ponerlo por obra, llevarlo a cabo. Entonces este es el método inductivo, pero vamos a agregarle algo muy importante porque estamos hablando de la palabra del Señor, ¿no? Y lo que nos hace falta es el punto 3 y lo vamos a poner después de interpretar y le puse ahí una G porque es la guía del Espíritu Santo. Entonces el método inductivo va a consistir en 4 puntos: observar, interpretar, la guía del Espíritu Santo o la oración y aplicarlo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, hermanos, Él es el que nos enseña, el que nos guía, que nos capacita, nos ilumina y nos da fuerzas. ¿Por qué nos enseña? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús les estaba hablando a sus discípulos y diciéndoles que el Padre iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que se encargaría de enseñarnos todas las cosas que Jesús habló y nos recordaría todo lo que Él ha dicho. El Espíritu Santo es el que nos enseña. No es una persona, no es Juan Carlos o cualquier predicador que te esté compartiendo algo, sino es el Espíritu Santo trabajando en tu vida, enseñándote, guiarnos. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Jesús, ¿verdad? Porque también dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través del Señor Jesús. Entonces, Él nos va a llevar a ese camino, Él nos va a guiar por ese camino que ya trazó Jesús para que nosotros lo podamos seguir. Y nos va guiando en nuestra vida para que al final tengamos esa salvación. Nos capacita, 1 de Juan 2:20. Pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Más adelante en el 27 dice la palabra: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis la necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando nosotros hemos creído en el Señor, nosotros hemos recibido esa unción por fe del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Él es el que te enseña, así como te decía anteriormente, Él es el que se encarga de enseñarnos, guiarnos, capacitarnos en nuestra vida para seguir el camino correcto. Nos ilumina. 1 de Corintios 2, del 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No hemos recibido nosotros el conocimiento del hombre. No es una sabiduría humana, sino es la sabiduría de Dios transmitida por el Espíritu Santo. Y Él acomoda todas las cosas, lo espiritual a lo espiritual en nuestras vidas. Y por último, nos da fuerzas. Colosenses 1:29.
Aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a los colosenses y les decía, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, del Espíritu Santo, la cual actúa poderosamente en mí. El Espíritu Santo era el que le daba esa fuerza, ese poder para que Pablo siguiera adelante. Y ese mismo poder también nos lo da a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Entonces, por eso la importancia de que en este método busquemos la guía del Espíritu Santo. Recordemos un poco el método, y es observar, interpretar, buscar la guía del Espíritu Santo y aplicar. Vamos a olvidarnos tantito de la palabra, hermanos. Quisiera que me pusieran la siguiente imagen. Observa bien el cuadro que aparece allí. Vamos a ver por qué el autor que dibujó ese cuadro, que tomó esa fotografía, plasmó eso allí, y ocuparemos el método inductivo. ¿Qué observamos, hermanos? Ahorita no interpretes, nada más observa. Y yo observo que son herramientas y equipo de seguridad, ¿verdad? Yo entiendo que hay un casco, unos guantes, unos anteojos, unas orejeras, planos, cinta de medir, un nivel, botas, un chaleco de seguridad, y todo está sobre una mesa de trabajo. Yo creo que es todo lo que observamos. Ahora, ya que observamos, vamos a interpretar. Y ahí, como te decía, utilizamos muchas veces la experiencia propia y el conocimiento, o nos vamos a enfocar en cosas que nos ayuden a tener una mejor interpretación. ¿Para qué sirve todos estos equipos de seguridad? Para brindarnos seguridad cuando estamos desempeñando un trabajo, ¿verdad? Hay un chaleco de seguridad. Yo anteriormente en mi trabajo tuve la oportunidad de trabajarle en una empresa del ramo alimenticio, donde todo este equipo lo teníamos que portar para poder hacerles un trabajo. Y el chaleco era muy importante, porque de acuerdo al reglamento de esa empresa, el color que ellos designaban al chaleco era como la gente de su empresa y todo su personal distinguían qué personal estaba trabajando. En aquella empresa nos exigían el color verde en el chaleco, que significa que era gente de mantenimiento que estaba dentro de las instalaciones. Pero también había gente con chalecos blancos que pertenecían al departamento del médico que hay dentro de las empresas. Gente con chaleco rojo, que son las personas de seguridad, que verifican que la gente porte todo su equipo de trabajo, y también los proveedores. Gentes con chaleco azul, que son los que supervisaban que la gente sacara adelante el trabajo por el cual fue contratada, o la producción. Y así, cada área tenía su propio chaleco. El casco nos sirve para proteger la cara, ¿verdad? La cabeza, que no nos vaya a caer algo pesado. En este tipo de empresas normalmente manejan racks, que son donde almacenan su mercancía. Son como anaqueles grandes donde van colocando la mercancía, y tienes que portar el casco para protección de que no te vaya a caer algo encima. Los lentes son para proteger los ojos. En este tipo de empresas muchas veces manejan materiales que botan rebabas, y se ponen los ojos para evitar un daño en los ojos, al igual que las orejeras. Los troqueles de las máquinas son máquinas que constantemente hacen un ruido muy fuerte, y por eso utilizan las orejeras para evitar un daño en los oídos. La camisa que vemos ahí se utiliza como uniforme, es parte del uniforme. Las botas protegen los pies de algún accidente, algún golpe, y más hoy en día en cualquier empresa te exigen que cuando entres, más en las ramas que son de manufacturas o que producen, tienes que llevar botas, o en las obras precisamente. Hay nivel, hay planos y hay una cinta métrica, que son las herramientas que muchas veces se utilizan para desarrollar el trabajo. Entonces ya interpretamos que todo esto nos ayuda para poder hacer y desempeñar el trabajo correctamente. Ahora vamos a ir a la guía del Espíritu Santo. Cierra tus ojos y vamos a decirle: Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tenemos un trabajo,
porque nos das a través de ese trabajo la bendición, Señor, y nos permites llevar provisión a nuestros hogares para tener alimento en nuestras mesas. Gracias te damos, Señor, por esa oportunidad que tenemos un trabajo. Y Espíritu Santo, clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti para que en este momento que entro a trabajar, Señor, me ayudes a que tu palabra esté presente en todo mi diario, en todo mi día, Señor. Evítame si hay alguna discusión entre mis compañeros de trabajo, que yo no me altere, que mantenga la paz y la tranquilidad, Señor. Permíteme también, Señor, que yo no caiga en discusiones o en algún problema con cada uno de ellos. También, Padre, te pedimos en este momento que nos ayudes a desempeñar un trabajo correcto, de acuerdo a lo que nos fueron contratados, que seamos productivos, evítanos un accidente dentro del trabajo, que cada uno de nosotros, yo y mis compañeros, podamos regresar a nuestra casa con nuestras familias con bien. Te lo pedimos, Señor, y bendice este trabajo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya interpretamos, pedimos la guía del Espíritu Santo y ahora aplicamos. Nos uniformamos, nos ponemos los elementos de seguridad y entramos a trabajar. En eso consiste el método inductivo. Ahora vamos a aplicarlo en la palabra. Acompáñame a leer Lucas 5, del 1 al 10. De hecho, hay Biblias que dicen que es la pesca maravillosa o la pesca asombrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose en ella desde la barca, y enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, pues observamos que Jesús llegó al lago de Genesaret. Hace mención del lago de Genesaret, que venía con Jesús una multitud, la cual venía apretando a Jesús. Jesús venía caminando por la playa. A lo lejos vio 2 barcas y estaban 2 pescadores. Ahí estaban los pescadores recogiendo sus cosas. Se acercó a ellos y le dijo a uno de los pescadores, que era Simón, que le rogó que le dejara subir a la barca y que la recorriera un poco. Y de allí el Señor compartía la palabra. Después vemos que Jesús le dice a los pescadores que bogaran mar adentro. Después, ya estando mar adentro, les dice que aventaran las redes. Le contestaron ellos que ya lo habían hecho y no habían pescado nada en toda la noche. Arrojaron las redes, hicieron lo que el Señor les dijo, arrojaron sus redes y de repente gran pesca obtuvieron. Cuando vio este milagro tan poderoso, él y los pescadores, Pedro cayó de rodillas y clamándole al Señor le decía: aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Jesús le dice a Pedro en ese momento, y le dice: Pedro, ahora serás pescador de hombres. Cuando llegaron a tierra firme, dejaron las barcas y todo lo que habían pescado y le siguieron.
Creo que son todos los puntos que podemos observar en la lectura que acabamos de ver y ahora vamos a interpretar. Vamos a interpretar y como te decía, aquí podemos utilizar la experiencia propia, el conocimiento o también apoyarnos en otras cosas para poder tener una interpretación mejor. Primeramente, el lago de Genesaret. ¿Por qué Jesús venía entrando por el lago de Genesaret? Si buscas en el versículo anterior, te darás cuenta de que Jesús inició su ministerio en Galilea y en aquel lugar ya había hecho grandes milagros. Había sanado a enfermos colocándole las manos, había expulsado demonios y la fama del Señor había corrido por todo el territorio de Galilea. Y cerca de Galilea hay otra ciudad que se llama Capernaú. Entonces Jesús venía de Capernaú entrando por esa entrada al mar de Galilea que se llama el lago de Genesaret. Y la multitud que venía con él era por los milagros que ya él había hecho y quería a lo mejor obtener un milagro más o aprender de lo que el Señor enseñaba en ese momento. Los pescadores tuvieron una noche difícil, ¿verdad? Una noche en la que no pescaron nada y ya cansados se habían descendido de las barcas. Y yo creo que cuando uno empieza a limpiar o doblar las redes, pues está uno agachado o de rodillas. Y Jesús caminó a uno de los pescadores y le dijo que le dejara subir a la barca, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor desde la barca él podía hablarles sin que lo estuvieran apretando a todas aquellas personas que le seguían en ese momento. Tal vez Pedro estaba cansado, pero obedeció. Y no nada más obedeció, sino que también tuvo que escuchar todo el discurso o todo lo que compartió Jesús a aquellas personas. Después le dice Jesús que bogar a mar adentro. Si tú no conoces algo de navegación, bogar adentro es remar a lo profundo, a lo más profundo, digamos, de esa zona, para poder pescar. No era a base de un motor o una lancha, no era a través de los remos. Imagínate Pedro cansado de toda la noche y los pescadores, y todavía tuvieron que remar un poco más. Y ya estando allí les dice Jesús que echaran las redes. Tal vez no lo dice la Escritura, pero tal vez a lo mejor Pedro le dijo, Señor, pues las acabamos de limpiar y todo, pero en tu nombre las echaré. Y las arrojaron y de repente empezaron a capturar los peces. Los peces empezaron a caer en las redes y fue tan grande la pesca que la red se rompía, por lo que tuvieron que hablarle a la otra barca para que viniese y les ayudara. Y llenaron ambas barcas, pero las barcas de tanto pez se hundían. ¿Por qué el autor habrá magnificado tanto en la mayoría de peces? Pues para que el milagro se conociera por lo gigantesco que fue. Entonces cuando vieron estas personas, Pedro, Jacobo, Juan, y yo creo que también estaba Andrés, vieron ese milagro, no lo creían. Y Jesús reconoció, y Pedro reconoce en ese momento su condición como ser humano. Y se arrodilla y clama al Señor y le dice que se alejara. Porque él había tenido una vida que a lo mejor no era digna para estar a un lado del Señor. Tal vez tenía una vida a lo mejor en pecado, como muchos de nosotros antes de conocer al Señor, a lo mejor estábamos en la oscuridad. Entonces Pedro reconoce eso y Jesús le dice que desde ahora serás pescador de hombres. Cuando llegaron a la playa, pues se les olvidó la pesca y todo lo que habían hecho y las barcas y comenzaron a seguir al Señor. Creo que es todo lo que podemos interpretar. Obedecieron al Señor y siguieron al Señor y comenzaron a ser los primeros discípulos que el Señor llamó. Ahora, hermano, vamos a entrar en la guía del Espíritu Santo, el punto 3. Vamos a pedir guía del Espíritu Santo. Cierra tus ojos allá en tu casa y dile, Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por esta hermosa palabra que nos acabas de regalar. Gracias, Señor, porque a través de lo que hiciste con estos pescadores, gente humilde, como nosotros que también somos humildes, tú no escogiste ni reyes, ni príncipes, ni sacerdotes, ni conocedores de las Escrituras,
para que fueran tus primeros discípulos, Señor. Te damos gracias por ese milagro, como este Pedro obedeció y entendió y te siguieron, Padre. Y ese milagro tan majestuoso que fue la pesca, Padre. ¡Wow! Qué grande es tu forma de trabajar con las personas, Señor, y de mostrar tu poder, Padre. Pero yo clamo a ti, Espíritu Santo, porque Jesús nos dijo que tú nos enseñarías, que tú nos guiarías y nos llevarías a toda verdad. Y yo clamo a ti, Padre. Yo clamo a ti, Señor, para que me digas, ¿qué más hay en este versículo para mi vida? ¿Qué puedo yo aplicar en mi vida, Señor, con respecto a estos versículos? ¿Qué puedo entender? Que me ayude a entender cuál es el plan que tú tienes para mi vida. Te lo pido y me pongo en tus manos, poderoso Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Y vamos a aplicar, hermanos. Y como te decía en el principio, la palabra del Señor nos habla a cada uno de diferente manera. Tal vez tú entiendas en estos puntos que acabamos de leer cosas diferentes que el Espíritu está tratando en este momento con cada uno de nosotros, de acuerdo a la condición y al plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo te puedo dar 4 puntos que podemos ver de estos versículos que acabamos de leer. El primero de ellos es el siguiente. Cuando Jesús ve a Simón que estaba lavando las redes o limpiando sus herramientas de trabajo, yo creo que la condición de Pedro era que estaba hincado. La posición mejor para juntar o doblar algo en el mar, pues es hincado y limpias tus cosas y te hincas. Y después vemos a Pedro nuevamente hincado, alzando sus manos y clamando al Señor y diciéndole que él no era digno. Y yo entiendo en esta parte que delante del Señor en la escasez se puede estar postrado, pero también en la abundancia. Cuando el Señor nos bendice y en la abundancia, también podemos estar postrados a los pies del Señor, en la escasez y en la abundancia. Yo entiendo parte de lo que el Espíritu me está diciendo en esta palabra de estos versículos. Otro punto que podemos entender un poco. Pedro y los pescadores habían pescado toda la noche, ¿verdad? Y tuvieron un día malo. Muchas veces nosotros como personas también tenemos días malos. Días que no nos salió nada en el trabajo, o el trayecto fue muy largo, nos encontramos tráfico, o cerraron calles y provocó que llegáramos tardísimo a casa, y ya llegando a casa ya no queremos saber de nada. Fue un día malo y hemos tenido a lo mejor en nuestra vida días como ese. Así como Pedro y los pescadores que no pescaron nada. Pero Pedro oyó la voz del Señor y obedeció. E hizo lo que el Señor le dijo, navegar mar adentro y echar redes, y vieron un milagro. Y yo entiendo aquí que ese esfuerzo que hizo Pedro se le conoce como la milla extra. Y tal vez hayamos llegado cansados a nuestra casa sin querer saber nada, ni si la mascota se acerca y le dices, no, la alejas con un pie, ¿verdad? Pero porque ya no quieres saber nada, pero te falta algo en el día, y es buscar la comunión con el Señor, la intimidad en su palabra. Y va a representar un esfuerzo, el caminar esa milla extra para poder entrar en esa comunión con Dios. Pero tal vez en esa milla extra que caminas podrás encontrar la respuesta a tu clamor que le has estado pidiendo al Señor. Amén. En ese esfuerzo podemos encontrar ese clamor o esa súplica que hemos pedido al Señor en todo momento. Amén. Punto 3. En la palabra, nosotros que alguna vez has leído la palabra y el pastor nos lo ha enseñado bien muchas veces, Dios cuando inicia un ciclo, lo inicia con algo extraordinario y termina ese ciclo con otro suceso extraordinario. Vemos que el milagro tan grande que hizo Jesús con los pescadores, va arrojando la red, y la cantidad tan grande de peces, iniciando un ciclo con respecto a la vida de estos discípulos. Y si te vas al libro de Juan, del versículo 1 en adelante,
También ahí Jesús hace un milagro parecido. Jesús ya había resucitado y venía caminando también por la playa y sus discípulos se habían ido a pescar, regresando a hacer las actividades que hacían antes, pero no habían pescado nada esa noche y Jesús llegó y les grita desde lejos si habían pescado algo y le gritaron que no. Ellos no sabían que era Jesús en ese momento y les dice que arrojaran sus redes a la derecha y en cuanto las arrojaron le hicieron caso y gran pesca hicieron también. Al ver esto, Juan le dice a Pedro que era Jesús, es el Señor, Pedro. Al ver esto, Pedro se ciñó la ropa y se aventó para llegar a donde estaba Jesús. Un milagro muy grande, así como el que vemos en la lectura que acabamos de ver, también la vemos en Juan 21. Inicia un ciclo y termina otro ciclo. Y comenzó este hombre llamado Pedro a ser pescador de hombres. Se cumplió la palabra del Señor en nuestras vidas, hermanos. También cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor tuvo la misericordia de llamarnos y de que pudiéramos conocer la palabra del Señor y conocerle a Él, se inició un suceso maravilloso en nuestras vidas. Inició un ciclo y tal vez ese ciclo termine cuando nosotros cumplimos la palabra del Señor o la voluntad del Señor, cuando tú comienzas a compartir la palabra del Señor. Termina en otro proceso, en otro ciclo maravilloso en nuestras vidas. Y todo lo que hemos vivido, todo lo que has vivido durante este tiempo, así como Pedro, todo lo que había vivido como pescador, jamás imaginó que se iba a convertir en un apóstol del Señor, en un pescador de hombres. Todas tus vivencias, buenas o malas, el Señor las utilizará en nuestra vida para que su nombre sea exaltado, para cuando tú compartas se vea la grandiosa maravilla que el Señor hace en cada uno de nosotros y su nombre del Señor será engrandecido por lo que hace en cada una de nuestras vidas. Amén, hermano. Hay una parte en la palabra que dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Cierra tus ojos, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Padre poderoso, te damos gracias, amado Rey, por esta palabra que nos has regalado el día de hoy, en la cual te conocemos, en la cual hablas a nuestra vida, Padre, y nos ayudas a entender un poco más del propósito. A través de la lectura, del conocimiento, de buscarte, Padre, de buscar la guía, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía al camino que trazó Jesús. Yo, Padre, quiero seguir esa guía y ese camino para llegar algún día al final. Y el final es contemplar tu majestuosidad, estar en tu presencia, Señor. Padre, clamamos a ti, Señor, para que en esta tu iglesia, Señor, en estos tus hijos, Señor, haya grandes predicadores, Señor. Que tu palabra fluya sobre ellos, Señor, que tu Espíritu descienda poderosamente en cada una de las personas que oye tu palabra y la pone por obra, Señor, que obedece y entiende el llamado. Te damos gracias por la vida y lo que vas a hacer por cada una de las personas que están en este momento escuchándote, Señor. Te damos gracias, Señor, y también ponemos nuestras necesidades en tus manos, poderoso Señor. Tú las conoces porque conoces nuestro corazón. Nosotros las ponemos en tus manos, Padre. Ayúdanos. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.